Hola, Dios les bendiga. Estamos llegando casi al final de nuestra serie de estudios de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, que nos presentan el esplendor del mismo Dios. Y hoy en nuestro estudio del día examinaremos en las Escrituras desde el versículo 9 del capítulo 21 hasta el versículo 5 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, donde continuamos observando ese glorioso lugar en el que viviremos por la eternidad, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La Nueva Jerusalén, la ciudad capital del cielo nuevo y de la tierra nueva, continúa siendo presentada en estos pasajes, donde el apóstol Juan describe las visiones que recibió. Para empezar, leemos entonces en Apocalipsis 21 los versículos 9 y 10 que dicen: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Como lo describe el texto, esta visión comienza cuando llama a Juan uno de los ángeles que estuvo implicado en los juicios de la tribulación. Observamos que la Nueva Jerusalén es descrita como una esposa en referencia a sus habitantes, que son la iglesia que abarca a todos los redimidos de todos los tiempos. Es la esposa porque el matrimonio ya tuvo lugar en Apocalipsis 19:7. A continuación, varias sorprendentes e impresionantes características de la Nueva Jerusalén son detalladas en una presentación bastante gráfica. A pesar de que el lenguaje humano es insuficiente para describir tanta belleza, tanta perfección de justicia, el apóstol Juan nos da una visión de este lugar, de su apariencia, diseño, material e incluso de sus medidas. La ciudad tiene la gloria de Dios y su fulgor es semejante al de una piedra preciosísima, diáfana como el cristal, versículo 11. Además, la ciudad tiene un impresionante muro con dimensiones específicas. Tiene también 12 puertas. Las puertas tienen nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El pacto eterno de Dios con Israel, el pueblo de las promesas, se cumple. El muro de la ciudad está firmado por 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esos cimientos representan la promesa de Jesús con la iglesia, de la cual los apóstoles son el cimiento, como lo afirma Efesios 2:20. Las calles de la Nueva Jerusalén son de oro puro, transparente como el vidrio. Aunque nosotros no conocemos el oro transparente, no es de extrañarnos, porque todo allí es transparente, puesto que la luz de la gloria de Dios brilla sin restricciones. La ciudad no tendrá templo, como lo afirma el versículo 22, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 23. La luz brillante de la gloria de Dios que emite con fulgor y que se esparce por los nuevos cielos y la nueva tierra lo alumbra todo, tal como lo profetizó Isaías cuando dijo: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60:19. El lugar donde los redimidos vivirán con Cristo en la casa del Padre en un estado eterno. La Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios es de origen divino, ya que el arquitecto y constructor es Dios. Importantes, imprescindibles y trascendentales revelaciones encontramos en estos versículos. Las maravillosas y reconfortantes visiones que le fueron dadas al apóstol Juan son examinadas cuidadosamente en el estudio que viene a continuación. Permanece con nosotros y aprendamos juntos sobre este importante capítulo. Y al final recuerda compartir este programa. Las palabras de Jesús en la última cena, que relata Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, hablando de la casa de mi Padre, señalan la realidad de un cielo que ha de estar por venir.
Ahora, por medio de Juan, ya al terminar la revelación bíblica, la información necesaria va a llegar a nosotros. Información para estimular el ánimo, estando a la expectativa de cosas grandes. Resulta cuando menos interesante que sea uno de los ángeles que portaban las 7 copas de la ira el que se presente para anunciar la llegada de los herederos de la bendición. La última vez que nos encontramos con un ángel así era el portador de la visión de destrucción sobre Babilonia, la gran ramera. Allí en Apocalipsis 17:1, este ángel invita a Juan para que fuese y viese el juicio sobre la gran ramera. Sin embargo, ahora con palabras similares, capítulo 21, versículo 9, tal vez el mismo ángel dice: ven, que yo te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Te he mostrado lo que Dios detesta y el juicio que va a merecer, que va a recibir. Ahora te mostraré lo que Dios ama y la incomparable bendición de Dios para aquellos que le siguen. Dios no es injusto y tampoco es escaso en bendiciones. La desposada esposa del Cordero nos recuerda la imagen dada de la Iglesia a lo largo del Nuevo Testamento. Ahora la encontramos como ciudad, donde se encuentran todos los redimidos, tanto de la edad de la Iglesia como de los anteriores tiempos a la venida de Cristo. Ninguna iglesia humana tiene el patrimonio de la salvación. Aquí la comunidad de los redimidos. No estarás en la ciudad de Dios por ser miembro de una iglesia, de una institución humana, sino solamente por formar parte del cuerpo de los redimidos por la sangre de Cristo. Hay tristemente tantas separaciones humanas, tantas denominaciones, tantos grupúsculos, tantas personas buscando lo terrenal, lo que creen espiritual y dejando a Cristo relegado del centro que le corresponde, porque el centro de la historia, el centro de la bendición está en Cristo. Y cuán responsables seremos, y esto es una advertencia muy seria, cuán responsables seremos por desacreditar la obra de Dios y confundir a los hombres tras las formas, los modelos o las emociones que surgen de la carne. Y ahora Apocalipsis quiere confrontarnos con una realidad que nos revela el plan de Dios. Es una ciudad que, vista desde el exterior, versículos 10 y 11, nos presenta una realidad que es mostrada para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Desde nuestra corta perspectiva, en muchas ocasiones no entendemos la obra de Dios. Dios tiene planes para su pueblo en el presente, pero sobre todo para la eternidad. Y llegará un momento en que veremos la consumación del plan de Dios por la Iglesia. Una realidad que se acercará, se hará visible la realidad y el plan de Dios para la historia, la gran victoria de Dios en los redimidos. Y es una victoria que llega desde lo alto, desde Dios. No es un mérito de la Iglesia, de instituciones humanas ni de hombres. Es la obra de Dios que desciende desde lo alto. Es una realidad divina. Una realidad que contenía únicamente la gloria de Dios. Desciende del cielo conteniendo la gloria de Dios. No contenía la reputación humana. No contiene los méritos de los santos. Es el honor resultante de toda la dignidad que Dios mismo merece. Toda la gloria es para Dios. Y si alguien tiene la dignidad de formar parte de este pueblo es por la gracia de Dios. Y si podemos ver algo bueno que hace la Iglesia es por el poder de Dios. No nosotros, sino es solo en la gloria de Dios. Y es una realidad, sobre todo, que nos habla de reflejo. Es una ciudad llena de luminarias, de testimonios de la gloria de Dios. No es tanto la imagen de la luz, porque la luz es Dios mismo, sino de toda una serie de elementos que reflejan la luz de Dios. Refleja el esplendor de Dios mismo. Refleja el poder de Dios. Refleja las vidas transformadas por Dios. Refleja el poder restaurador de Dios de todos los efectos del pecado. Y ahí nos habla de una piedra de jaspe. Jaspe es un término fenicio para referirse a una piedra preciosa, transparente de varios colores. Era la primera piedra en el pectoral del sumo sacerdote judío también, que refleja la acción de Dios entre su pueblo. Estamos viendo que Dios es el Salvador, Dios es el formador del pueblo, y todo lo que la Iglesia refleja es la obra de Dios, no a nosotros, solo a Dios sea la gloria. La ciudad estaba habitada por creyentes que son los luminares de Dios, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15, vidas santificadas, que son el testimonio de la grandeza de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Esta es la ciudad que llega. Y cuando llega a esta ciudad, empezamos a encontrarnos con unas primeras impresiones.
Lógicamente, todo el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje simbólico, y el acercamiento a estas realidades espirituales de la visión va a presentársenos en un lenguaje comprensible para los seres humanos, pero que tenemos que tener cuidado en no literalizarlo. Y de nuevo, cuando llegamos aquí, versículos 12 hasta el 21, empezamos con un me mostró. Y me llama la atención que esta imagen nos recuerda a la tentación en el desierto del Señor Jesús. Es el mismo lenguaje. El diablo quiso tentar al Señor Jesucristo con la gloria de la tierra que no le pertenecía. Le mostró todos los reinos de la tierra. Fíjate, esto es lo que el diablo te puede prometer, y muchas veces nos engaña y nos promete bendiciones. Y nos sentimos bendecidos. Y buscamos herencias materiales. Y queremos posesiones aquí en la tierra. Sin embargo, Cristo seduce a los creyentes ofreciéndonos una herencia garantizada en los cielos. Me mostró la bendición definitiva y real. ¿Sabes? Esta es una realidad que nos lleva a contemplar seguridad. Porque la primera impresión es la de sus muros. Unos muros grandes. Los muros hablan de seguridad y estabilidad. Una ciudad que no tenía muros en aquella época era una ciudad expuesta a los saqueadores. Sin embargo, estaba rodeada de grandes muros. Y esta es la imagen constante que desde la profecía el Antiguo Testamento ya nos ha dado. El profeta Isaías decía en Isaías 26:1, tenemos una ciudad fuerte. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Fíjate, unos muros que son los muros de la salvación para cada uno de nosotros. Zacarías oyó decir a Dios mismo, Zacarías capítulo 2, versículo 5, yo seré para ella un muro de fuego a su alrededor. ¿Sabes? La iglesia, qué segura, está protegida por Dios mismo. Dios ha puesto muro de salvación, Dios mismo es un muro de fuego que la protege. La interpretación más sencilla de esta muralla es el baluarte inaccesible de la fe. Esa fe que nadie puede quebrantar. La fe es la muralla tras la cual los santos de Dios están seguros frente a los asaltos del mundo, la carne, el diablo. Creo que en muchos sentidos en el presente hemos perdido el concepto de la iglesia como una ciudad de refugio, la ciudad donde Dios protege a su pueblo. Un refugio frente a los engaños de la modernidad, un refugio frente a las tentaciones del presente. La iglesia es la ciudad fuerte que debe dar protección para la fe. Es cuando nos congregamos que somos estimulados en el desarrollo de nuestra fe, somos confrontados en nuestras áreas de debilidad, somos reafirmados en tantos momentos. Y una tercera imagen de esta ciudad es que son sus dimensiones. Tiene muros inmensos, tiene una seguridad en la fe, pero también tiene unas dimensiones inmensas. Cada lado dice que tiene 12.000 estadios. Un estadio equivale aproximadamente a 180 metros. Por lo tanto, tenía en cada lado 2.160 kilómetros. Haciendo cuentas, el área de la ciudad era de 4 millones, de más de 4 millones y medio de kilómetros cuadrados, y el volumen de más de cerca de 280 millones de kilómetros cúbicos. Entonces, los rabinos hablaban de una Nueva Jerusalén, de una Jerusalén recreada de grandes dimensiones, dicen que llegaría hasta Damasco. Ocuparía toda la tierra prometida, y se extendería hasta Siria, abarcando una gran extensión de terreno. Sin embargo, cuando vemos estas cantidades que se relatan en Apocalipsis, la imagen de la santa ciudad es las dimensiones del Atlántico Norte. Ocuparía desde Londres hasta Nueva York. Toda esta dimensión de mar la ocuparía. No es tanto la dimensión física lo que Apocalipsis nos quiere decir. Nos quiere poner con una extensión inmensa, difícil de concebir humanamente, para decirnos que en la santa ciudad realmente hay espacio para todos. Cabemos todos. Nunca se quedará corta de espacio. ¿Sabes? La tendencia humana muchas veces es poner límites, poner fronteras, decir y decidir quién o quién puede y quién no puede, excluir, excomulgar a los que no creen, a los que no administran de la misma manera. Empezamos a poner fronteras humanas en credos, teologías, formas, ritos, y empezamos a decidir quién puede entrar y quién no puede entrar. Sin embargo, Dios nos dice que Él quiere abrir las puertas para que todos puedan entrar en su reino. Amplitud de miras, de herencia. Y cuando vemos esas primeras impresiones, también nos quedamos con la imagen de los materiales que componen el cielo.
Son materiales de gran valor, versículos 18 a 20, jaspe, oro, todo tipo de piedra preciosa que componen esta ciudad. Realmente cuando ves esta imagen de todo tipo de piedras cristalinas que reflejan el brillo de la gloria de Dios, y lo comparas con la enseñanza de Pablo, que los creyentes somos piedras vivas de este templo, de este edificio, de esta construcción de Dios, a mí me hacía pensar en el gran valor que tiene cada uno de los redimidos. Cada uno de los redimidos que constituyen esta ciudad de Dios, que habitan esta ciudad de Dios, tienen gran valor. Con frecuencia infravaloramos, nos sentimos debilitados como pobres, ignorantes en muchas ocasiones, y nos sentimos tentados incluso a devaluar a otros creyentes, considerarlos defectuosos. Sin embargo, para Dios, cada uno de aquellos que han sido redimidos por su sangre, somos de gran valor, somos de gran estima. Y este es el mensaje constante de la Escritura. Realmente cuando nos acercamos a Dios, Dios nos trata como piedras preciosas, piedras escogidas. Y esta es una maravilla, una ciudad llena de personas de gran valor. Y sus puertas. Una imagen es tremenda, me llama la atención esa imagen del versículo 21. 12 puertas, 12 perlas, pero cada una era una sola piedra, una sola perla. Cada puerta una perla gigantesca. ¿Sabes? Me llama la atención que use la perla para las puertas, porque la perla se produce como la respuesta de la ostra ante la herida que le produce un agente externo. De forma de protegerse de este agente externo, la ostra segrega el nácar que forma la perla. Es interesante, ¿verdad? Es el dolor. El cielo, la ciudad de Dios, la iglesia, es la respuesta de Dios en Cristo a la herida del pecado. El pecado distorsiona las sociedades y Dios decide crear una nueva sociedad, que es la iglesia. Una nueva sociedad dentro de las sociedades para reflejar la gloria y el gobierno de Cristo en la historia. Pero sin embargo, para entrar en esta comunidad, en esta respuesta de Dios al problema del pecado, solo se puede entrar por medio del dolor. Perlas gigantescas colgadas por la eternidad que nos recuerdan que para entrar en esta ciudad, el sacrificio de Cristo colgado del madero fue necesario. Es por medio de la obra de Cristo que responde a la herida del pecado, que todos los enemigos son invitados a entrar en un hogar eterno. No por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino aun siendo enemigos de Dios, somos recibidos por medio de la obra de Cristo. Somos perdonados, somos aceptados. ¿Sabes? No podemos entrar en la ciudad de Dios de cualquier manera, solo por medio de la obra de Cristo. Él derramó su sangre perfecta para Él ser la puerta por medio de la cual podemos entrar en la ciudad de Dios. Una visión relevante de la gloria. Pero cuando entramos dentro de los muros y cuando vemos la vista dentro, versículos 21 hasta el capítulo 22, versículo 2, nos empieza a dar relatos de lo que hay dentro de la ciudad. Sus calles, versículo 21b, segunda parte del versículo 21, dice de oro puro. La calle de la ciudad, la plaza de oro puro, aquello que marca, fíjate, en nuestros tiempos la estabilidad humana. Cuando vivimos tiempos de convulsión como los presentes, el precio del oro sube. Esta semana escuchaba que la onza de oro, una pequeña porción de oro, estaba en torno a los 2.100, 2.200 euros. Esa onza, esos pequeños gramos, aquello que marca la estabilidad humana porque es el valor refugio frente a la inestabilidad. Sin embargo, en el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios, no es más que el asfalto de la plaza. No es más que aquello que está a los pies, no es más que aquello que al que no se presta atención. El anhelo de Dios no tiene que estar en lo material y efímero, sino que el anhelo del pueblo de Dios está en la gloria de Dios. Porque lo material y efímero, el oro aquí se quedará, pero realmente la gloria permanece por toda la eternidad. Nos llama la atención cuando entramos dentro de los muros de la ciudad lo que no hay en aquella ciudad. ¿Qué es lo que no necesita el pueblo de Dios? Pues no hay un templo. No hay un templo. No necesita de templos que exalten la grandeza y la gloria de Dios, porque Dios está en cada uno de nosotros y el templo de Dios es cada uno de los creyentes. El conjunto de los creyentes manifiestan la gloria de Dios. Realmente la ciudad es el templo de Dios.
porque está compuesta por los redimidos de Dios, piedras vivas que dan su gloria, le dan la gloria. No hay luz artificial, no hay necesidad de artificios para la gloria, no hay necesidad de fabricar imágenes que atraigan la atención, pues la gloria de Dios lo llena todo. Y realmente lo más importante, no tenemos que atraer hacia la grandeza, sino que la gloria ya está ahí, la grandeza ya está. Nos llama la atención que las puertas están abiertas, versículos 25 al 27. Puertas abiertas, una imagen en primer lugar de seguridad y de confianza. No hay enemigos que temer. Porque, ¿quién puede destruir aquello que Dios ha construido? Venía a mi mente cuando pensaba en esto, un himno de estos clásicos que recuerdo de cantar hace años, que exclama: qué segura está la iglesia protegida de Jehová. Dios su muro de defensa, Dios morando siempre en ella. ¿Quién nos puede condenar? ¿Qué seguridad tiene la iglesia de que nadie la puede destruir? Y puede tener sus puertas abiertas porque cuando Dios está, Él protege. ¿Y cuáles son los suministros? ¿Qué recursos tiene la iglesia para sostenerse? Capítulo 22, versículos 1 y 2. Tiene un río de vida. ¿Sabes? El agua es necesaria en cualquier ciudad. Y esta ciudad celestial tiene un río de vida. La ciudad de Dios fluye vida y vida en abundancia en medio de la obra de Cristo. Es desde el trono de Dios que nace este río que va a traer vida y bendición. Vida en abundancia. El que cree en mí, como dice la Escritura, decía el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Un suministro vivo, un río de vida. Pero también un árbol terapéutico. Dice que es un árbol de terapia. Un árbol donde todas las heridas del pecado, todas las heridas que lastran a la humanidad, en la ciudad de Dios son sanadas. Hay terapia, hay sanidad para todas las heridas. Dios sana todo dolor en su ciudad. ¿Sabes? No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, ya nos lo ha dicho al principio, porque toda herida y toda enfermedad ha sido sanada. ¿Y cómo se vive en la ciudad de Dios? Versículos 3 al 5. Se vive libre de toda maldición. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 3 y 4. No habrá más maldición. La triste realidad del presente. Incluso cuando hablamos de la iglesia, caótica. Hablamos de muchas imperfecciones, de mucha maldad, de mucha corrupción en la iglesia. Una iglesia que muchas veces está llena de inmundicia y de maldad. Sin embargo, cuando Dios revele su ciudad santa, nos encontraremos con una iglesia que tiene un orden correcto. ¿Cuál es el orden correcto? Dice en el versículo 3 de Apocalipsis 22. Y esta es una enseñanza importante para la iglesia presente. ¿Cuál es el orden de la iglesia? En primer lugar, un trono ocupado por Dios. El trono no es para individuos ni títulos humanos. Sobre la iglesia está Dios. Él es el soberano, el Padre eterno, el gobernador, la única cabeza de la iglesia. En el centro de la vida de la iglesia, el Cordero. La vista de la iglesia no se centra en prodigios, en milagros, sino en la obra perfecta de Cristo como un Cordero de Dios, libre de mancha y de pecado, que derrama su sangre para perdón de pecados. Realmente la bendición del Cordero tiene que ver con la sanidad de nuestra alma y no de nuestro cuerpo. En el centro de la iglesia, el Cordero, no eventos. Y alrededor, llenando la iglesia, los siervos. Y los siervos sirviendo. Porque dentro de la iglesia, todas las piedras que formamos la iglesia, absolutamente todos somos siervos de Dios. Y todos estamos al servicio de Dios. Y ninguno sobre los demás. Dios en el trono, el Cordero en el centro y los redimidos sirviendo. Esta es la dimensión de la iglesia en el orden correcto. Y cuando vivimos en el orden correcto, la iglesia tiene que tener una visión correcta, centrada. Versículo 4, ¿centrada dónde? Centrada en ver el rostro de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar centrado en la gloria de Dios y no en las ambiciones humanas. No tenemos que aparentar gloria, sino reflejar la gloria de Dios. Tenemos que ver el rostro de Dios para que, como Moisés al descender del monte de encontrarse cara a cara con Dios, nuestros propios rostros resplandezcan como luminares en medio de esta sociedad. Solo somos el reflejo de la gloria de Dios. Y en la medida que estamos contemplando a Dios, que estamos sirviendo a Dios, que estamos viendo a Dios, podemos dar un testimonio en medio de esta tierra. Si no, solamente estamos reflejando gloria humana, como todo lo demás. Y nos dice en este pasaje que en esta ciudad no habrá más noche. La insatisfacción,
el temor, el fraude, no tendrá cabida en la ciudad, porque Dios es luz. Y Dios es todo cuanto necesitamos. No hay necesidad de buscar más luz. No buscamos más gloria, más reconocimiento, sino ser reconocidos por Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Cristo es la luz del mundo, la luz, y el que le ve no morará más en tinieblas. Y nosotros debemos de ser ese reflejo de la luz que rodeó a Pablo y le envió como luminar a las naciones y le preparó para resplandecer entre los gentiles. Luz que resplandeció en el rostro de Moisés, luz que resplandece en la vida de los creyentes en medio de este tiempo, la vivencia de la ciudad. Y en base a toda esta imagen que vemos hacia el futuro, el cielo, en nuestro camino, la pregunta que quiero dejar contigo este día es esta: ¿quieres ser parte de la bendición eterna de Dios? ¿Quieres ser parte de esa herencia que dura por toda la eternidad, más allá de los juicios? Entonces, si quieres ser parte, yo quiero presentarte 5 cosas sencillas para tu vida. En primer lugar, acepta el auxilio que viene del cielo. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Buscamos auxilio para nuestras necesidades en los recursos y en la gloria humana, en la sabiduría, en el conocimiento, en la ciencia, en los avances, en la tecnología. Pero el socorro que realmente trae esperanza viene del cielo. Alza tus ojos a los cielos. En segundo lugar, si quieres ser parte de la bendición, acepta a Jesucristo como el único fundamento. No hay otro nombre, no hay otro fundamento que Cristo. Y todo va a crecer en base a la obra de Cristo, aceptar su oferta por el pecado, aceptar su oferta de libertad. Acepta, en tercer lugar, el sacrificio por el pecado. Acepta la cruz de Cristo. Acude a la cruz de Cristo, porque allí Él derrama su sangre para limpiar tus pecados. Acude a la cruz de Cristo reconociendo tu condición, tu pecado, tu debilidad. Y Él perdona todos tus pecados. Acepta el único sacrificio. Acepta la gracia de Dios. Acepta la gracia de Dios como la única luz para la vida y el modelo a reproducir. Acepta el regalo de Dios. No intentes merecer entrar en el cielo, porque nunca lo podrás conseguir. El pecado mora en nosotros y el pecado nos limita. Es solamente la invitación de Dios. Acepta su invitación a entrar en su morada. Acepta su invitación por medio de Cristo y acepta acceder a su ciudad. Y en último lugar, en quinto lugar, acepta el orden correcto que fomenta la unidad. Dios es el Señor y nosotros, siervos de Dios. Dios es el dueño, el rey, el soberano, y nosotros servimos en la unidad del pueblo de Dios. Y cuando damos estos 5 pasos, aceptar que la respuesta para nuestra necesidad viene del cielo, no de la tierra. Aceptar que solo Cristo es el fundamento de esperanza. Aceptar que solo el sacrificio de Cristo perdona nuestros pecados. Aceptar que solo la gracia de Dios en Cristo nos permite entrar al cielo. Y aceptar el orden de Dios, siendo Él el Rey y el Señor y nosotros sus siervos. Entonces, el cielo aparecerá en tu camino y tu esperanza. ¿Estás dispuesto a recorrer ese camino? Si recorres ese camino, la bendición de Dios es grande. Si no, el juicio. Recuerda, el mismo ángel porta la copa de la ira para destruir todo lo humano. El diablo te promete todos los reinos de la tierra, pero en cuanto a la eternidad, el infierno. Si escuchas la voz del cielo, Dios te dice: cree en mí y tendrás vida y vida en abundancia. Acepta su regalo. Que Dios te bendiga en este tiempo. Talentos, mi
estás conmigo, no dudaré. En tus promesas yo confiaré. De lo que es tuyo yo te daré, y almas preciosas cosecharé. Todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo oiré. Ante la oferta del cielo, ante la visión de toda la bendición que Dios ofrece para cada uno de nosotros, tenemos que decidir. ¿Aceptamos el regalo de Dios o lo rechazamos? Es tu decisión, son tus consecuencias. Por eso, quiero invitarte a que hoy hagas una reflexión seria y un balance. Cuando miras hacia el futuro, está la copa de la ira y la copa de la bendición. Y Dios envía su mensaje por el mismo mensajero, su mismo ángel. ¿Qué quieres para tu vida? Ya en el Antiguo Testamento Dios decía a su pueblo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge bien, pues, la vida para que vivas. El deseo de Dios es darte vida. El deseo del diablo es llevarte a la muerte. ¿Qué escoges para ti? ¿Qué escoges para ti? Ahora parece una decisión baladí. En la eternidad es una decisión trascendente y que ya no hay vuelta atrás. Hoy es tiempo de decisión. Y entre tanto se dice hoy, es tiempo de oportunidad para encontrar el cielo como tu destino y el cielo en tu camino, en el presente. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y realmente que seamos personas que valoremos la iglesia, que fomentemos la vida de la iglesia, que estimulemos la comunión en la iglesia, porque realmente esto es el reflejo del cielo que veremos en la eternidad. Cuidado que no estemos pisoteando la obra excelente de nuestro Dios. Sí, Señor, gracias por todo lo que tú nos ofreces. Gracias por una herencia tan inmensa que ya podemos ver y vivir hoy en medio de la comunión de los creyentes, de los redimidos. En pequeña escala, como comunidad de fe, podemos reunirnos y disfrutar de las bendiciones del cielo, cuando somos capaces de poner la vista en ti y reflejar tu gloria. Permítenos, Señor, que no sean nuestras pasiones y deseos los que entorpezcan en el presente, para que seamos reflectantes de tu gloria. Pero sobre todo, enséñanos a vivir con la perspectiva de que formamos parte de una ciudad eterna y tus bendiciones son inquebrantables. Tus bendiciones son más grandes de lo que podemos imaginar. Señor, que no nos conformemos con menos y que aceptemos todo el legado de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos das. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser realmente dignos de todo lo que viene de ti. A valorarlo, a estimarlo y a reflejar la gloria tuya y no la nuestra. Por eso, Padre Celestial, pedimos que sea tu Santo Espíritu el que dirija. Y si hay personas que aún no han entrado en esta ciudad, que aún no han dado ese paso de cruzar por esa puerta de perla de tu sacrificio, que hoy también confronte sus corazones, para que puedan ver que solamente en ti hay perdón en abundancia y una herencia para toda la eternidad. Por eso, Padre Celestial, descansamos en ti y buscamos tu ayuda. Y lo hacemos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.